ved en trono, ved en trono. Seguimos esta serie de que, no sé si vamos a aprender algo de Dios, pero del himno sí, porque no sé usted, yo hablé con alguien y no soy el único que toda mi vida canté, ved el trono, ¿no? Algunos lo fue a buscar porque se confundieron. No, es ved en trono. Y yo siempre canté, ved el trono, ved el, y es en. ¿eh? Yo cantaba Fego asoma, digo, Fego asoma, no sé, hasta los 20, pero un día me enteré que era Febo. Pero hoy por lo menos sabemos que es ved en trono, a la noble igualdad. Y el tema del trono, que tiene que ver con autoridad, tiene que ver con un montón de cosas que vamos a estar viendo, hay tantos tronos. Una de las cosas que se nos complicó, usted dirá, este tronito ahí que pusieron tan sencillo, cuando usted busca tronos en internet desde los Game of Thrones, Game of Thrones, así. De ahí en adelante hay tronos para tirar para arriba. Hoy quería traer un trono, el que iba a ser el trono ese de la gracia que habíamos tenido, el que estaba desarmado y que bueno, lo vamos a armar. Iba a hablar con alguien que el otro día fui a la casa y me senté en la silla y digo, qué bueno el trono, se lo iba a hacer traer, pero se ve que la misericordia fue sobrenatural. Así que lo que vamos a hacer, siguiendo esta serie de poner hechos, no palabras, vamos a poner un trono. Y usted, de los que están acá, elija el que quiera. Como cuando éramos chicos nosotros, no había ni jueguito de celular ni nada, todo lo único que había era imaginación. Y nosotros veíamos lo que otros no veían. Cuando éramos niños, veíamos lo que otros no veíamos. Entonces usted elija el tono, el segundo, el de los tronos, lo que sea, pero hay un trono. La Biblia habla mucho de tronos, porque ya, como le digo, habla de autoridad, habla de majestad, habla de un montón de situaciones que vamos a estar viendo, pero la que más, por lo menos a mí me impacta, es lo que Isaías ve del trono. El pasaje está ahí en Isaías 6, 1 al 3, dice la misión de Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso, sublime, sentado, diga conmigo, en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas cubría el rostro y con 2 se cubría los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, diga conmigo, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Estas cosas hacen que el Evangelio y las cosas de Dios sean tan difíciles de hablar en lo natural. O sea, es lo que decimos siempre. Está bueno que nosotros hagamos todo lo posible para que la gente conozca a Cristo y le hablemos del amor y de todas las cosas. Pero Dios es sobrenatural. Y esta visión que tuvo Isaías es de un Dios que es real, que es el mismo Dios que nosotros alabamos, bendecimos, exaltamos y estamos moviéndonos. Es sobrenatural. Es muy difícil entender con nuestra, ¿cómo le puedo decir? Inteligencia, nuestra limitación, esto que acabamos de ver, que es más de Spielberg que de esta tierra. Se hace tan difícil, mire, cuando quería mandar una foto como para que se pueda hacer el flyer, es tan difícil poner, porque las cosas que aparecen son tan voladas que no hay forma de poder entenderlo. Pero de acá sacamos varias, por lo menos 3 cosas que son bastante interesantes. La primera, dice, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Y trono, que tiene que ver con rey, tiene que ver con majestad, con todo lo que vamos a estar viendo, lo lógico es que esté en un palacio, en algún otro tipo de lugar que no sea un templo. La segunda cosa
que llama la atención, que Isaías 66:1, el mismo Isaías, más adelante, dice, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Porque Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y verdad. Dios es espíritu. Él dice, ve Isaías, dice, ¿dónde vamos a hacer un templo? Entonces uno dice, ¿cómo es la cosa? Es muy sencillo. Lo que Isaías ve es para que nosotros con nuestra limitación podamos entender un poquito del Dios que estamos hablando. Del Dios que predicamos, del Dios que vivimos. Porque vio cómo es. A veces tanto quizás bajar la línea, terminamos hablando de un Dios. Me acuerdo de uno que estaba en mi trabajo, decía el barba, ¿no? Y con el barba, y el barba me entiende. Y un Dios que no tiene mucho que ver con este Dios. Con este Dios sobrenatural. Y uniendo estas dos cosas, lo que a mí me asombró cuando empecé a caminar en las cosas del Señor, me asombró porque aparte lo repite en la misma carta, es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola de 1 Corintios. 2 veces, mire, 3:16, 6:19. ¿No saben ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios, diga conmigo, dueños. Yo con mi cuerpo hago lo que se me da la gana. ¿Lo escuchó eso? Y a veces no de gente que está afuera, que no conoce a Dios, de los que están adentro. Y vos decís, che, mirá que no, yo con mi cuerpo hago lo que se me da la gana. Listo, punto. Pero acá dice otra cosa. Para que nosotros no se nos corra la mira. Que tomamos dimensión de estos 3 pasajes donde el lugar importante es el templo, porque es un lugar de comunión, como el viernes me gustó cuando cada uno decía, ¿cuál es la expectativa? Y Albert dijo, la expectativa es tener comunión. La verdad que este lugar, por más que no tiene la formalidad de un templo, es un lugar donde buscamos comunión. Él, lo importante, su autoridad está en el templo. Él es espíritu y Él está en nosotros. Y si usted mete las 3 cosas como en una mini pimer, es una cosa muy fuerte porque quiere decir que la magnificencia, lo que Isaías vio, está en nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra. Somos potencias caminando. Lo que pasa es que como usted y yo no nos damos cuenta y vivimos con algunos principios y algunas cositas agarradas ahí con alambre, ¿vio cómo es? Con Juan 3:16, con Romanos 6, y pum, 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 le vamos llevando, pero verdaderamente esto es una realidad. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? Es verdad, es verdad. Porque cuando pasa el tiempo, si usted quizás en el momento no la está viendo, cuando pasa el tiempo, es verdad. Y esto es una gran realidad. Y la pregunta es si Él está en el trono. Y cuando hablamos de trono, por lo menos lo que habla de la palabra, cuando habla tiene que ver con varias facetas en función de lo que la palabra habla. La primera faceta que muestra es la de poder y autoridad. Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Ese trono nunca lo dejó, Él tiene una autoridad. Por más que el enemigo diga lo que diga, Él lo que recibió es una autoridad delegada al hombre, pero no la autoridad general. Lo primero que tiene que ver es con eso. Nosotros tenemos que entender que la primera característica del trono de Dios es autoridad, es poder.
Y tenemos que tener cuidado porque esto, el no reconocerlo muchas veces, implica el empezar el camino que tuvo el enemigo, que es la rebelión. El no reconocer una autoridad es rebelión. Y ojo también el parche, porque vio cómo es. Yo al Señor, a Dios sí, a los hombres no. Y Dios dio autoridades acá abajo. Y no le habló solamente de decir el pastor, el diácono, no. Aún las otras autoridades, dice la palabra, que como le dijo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te lo hubiera dado Dios. Entonces, aún en la rebelión, a veces de los hombres, nos movemos en contra de esa autoridad. De esa autoridad. Y yo no le estoy haciendo esto como un argumento para que mañana le diga, bueno, pónganse toda una túnica blanca y vamos a meternos todo en el mar. No. Pero tenemos que tener muy claro cuáles son las autoridades naturales y espirituales. Porque si no, no tenemos en cuenta este trono. O por lo menos Él no está sentado en ese trono. La segunda cosa, majestad y honor. Porque uno puede tener autoridad y poder, pero ahí puede ser impuesta de una forma u otra, pero la majestad y el honor implica que merece honra. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, esa figura no es solamente como una muletilla. Damos la gloria a Él, porque si tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos salud, lo que sea, toda alabanza es para Él. Hechos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono, diga conmigo, de la majestad en el cielo. Su soberanía máxima, poder, autoridad y aún majestad. Él merece que nos postremos delante de Él, que nuestra vida sea de rendición, todo lo que implica. Ahora, lo que hacemos para afuera, porque esto así lo vemos para Isaías, Pablo dice, está para el lado de adentro también. Esto lo hemos hablado y a mí me ha impactado. Uno entiende la eternidad para afuera. ¿Cómo es? Lo infinito para afuera. Es sencillo entender eso, más o menos. Pero el tema es que para adentro es igual. O sea, de la misma forma que no hay límite para afuera, de la misma forma no hay límite para adentro. Está comprobado. O sea, llegamos hasta los átomos, lo que sea, pero se puede partir en 200 millones de veces más. Entonces, lo que Pablo está diciendo, lo que nosotros vemos para adentro, Él habita en nosotros. Yo no habito en templos hechos por manos de hombre, por más que sea el de Salomón, yo habito en mi templo. Y entender todo esto nos lleva a darle el lugar que Él corresponde. La tercera cosa, venimos rápido así, ¿eh? ¿Se acuerdan las 4R de la última vez? Yo salí en la puerta el otro día, le pregunté a alguien, ya no se acordaba. Estas son 7, las otras 4. La R, la primera, ¿cuál era? Nada. Qué triste. ¿Cuál era? Renovación, renacer. La segunda, reeducar. ¡Ah, qué bueno! La tercera, reorientar. Y la cuarta, realizar. Ahora no me acuerdo dónde estábamos, pero bueno. Justicia. Justicia, justicia. Me acuerdo de los chicos míos cuando no los llevábamos a comer afuera, lo que sea, se ponían justicia, justicia. Nos hacían un piquete dentro de la casa. Justicia. Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono y tus heraldos el amor y la verdad. Él es justo, Él no puede hacer otra cosa que no tenga que ver con justicia. Por eso el otro día cuando veíamos todas las teorías, la predestinación, lo que sea, siempre nos basamos en la justicia. Él es justo. Él es justo y Él conoce todas las cosas. Por eso dice, no juzguen ustedes.
porque no conocen, pero Él es justo. Nosotros somos justificados por Él y nuestra justicia, la propia, Pablo dice, son como trapos de inmundicia. Quiere decir lo que a nosotros nos parece que es justo o no es justo. Pero nuestra justificación se tiene que basar, esto yo ya lo dije varias veces, pero quiero que sea como una base para que un avivamiento en una iglesia, en una vida permanezca. Es que si Él nos amó primero, nosotros tenemos que amarlo a Él. Eso es ser justo. Si el vecino me enganchó el coche y me lo llevó 3 cuadras, el día que se le rompe el coche, es justo que yo lo ayude, con lo que sea. Esa pequeña justicia en lo espiritual es lo mismo. Si Él nos amó tanto, tanto, primero, es lógico que ahora lo amemos nosotros. Esa es la justicia que tiene que estar en nuestro trono, en nuestros corazones. La otra es santidad. Chao. Salmo 47, 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre, diga conmigo, su santo trono. Santo trono. Cuando comencé las cosas de Dios, en la iglesia se usaba mucho el decir, nosotros somos santos. Nosotros somos santos y los santos de acá, y él leía la palabra, y el pastor decía, dígale al que está al lado, usted es un santo y un santo. Yo pensaba, este no tiene la menor idea de quién soy yo. Aparte la figura siempre tuve de la aureola en la cabeza, de lo que a mí me habían dicho que era un santo, y no me cerraba ni a palo cuando entendí el carácter de apartado, es separado, con un propósito. Su trono es santo. Su trono es santidad y quiere que esa santidad nos invada a nosotros. No por el bien de Él, sino por nuestro propio bien. Si Él se mantiene en el trono, Él es santo y nuestra vida va a ser santificada porque Él va a manejar nuestra vida. Nosotros no podemos hacer que Él sea corrupto. Que eso es una buena, no sé para usted, pero para mí es una buena noticia. Todo lo que yo haga no afecta a Dios, afecta a mí. O sea, si yo hago cualquier cosa y digo soy cristiano y no tengo mi santificación en mi vida, no lo amo y por lo cual camino como se me da la real gana, no hace que Él sea corrupto. Su santidad me santifica. Si la abrazo, si la persigo, pero no es al revés. La que sigue es alabanza. Y se decían el uno al otro, santo, santo es el Señor, santo, 3 veces, es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines, que eran son una forma angelical como de fuego, de pasión, de alabanza por lo que Él es. En ese trono que ve Isaías hay una gran alabanza, como a veces se arma acá o en otros lugares, es una alabanza al Señor y hay como un fuego de lo que Él es y de lo que Él hace. Si Él está en el trono, solo va a brotar de nuestra boca alabanza a Él. A veces uno sale y Señor, gracias y por esto y por lo otro, y sale. Si no están saliendo de nuestra boca alabanza y salen quejabanza o salen otra cosa, es preocupante porque hay que ver quién está en el trono. Si usted se levanta a la mañana y protesta por el dólar MEP, por el dólar IAPP, o por porque aumentó el gas, la luz, el teléfono, o porque no, lo que sea, y vive protestando y protestando por él, ¿y quién está? Él ha puesto un corazón de alabanza en nuestro corazón. La otra, pureza y vida eterna. Esta no se las voy a tomar la próxima vez porque ni yo me la cuento. Pero son 7 características que tendrían su trono y en la palabra está. Y si el trono está en nosotros, tendría que ser así.
Apocalipsis 22:1 dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, limpio, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río que tanto cantamos, que muchos hemos visto en lo espiritual, que sana, que da frescor, eso sale de su trono, eso emerge de su trono, eso está en su trono y tendría que estar en nuestras vidas. ¿Qué sale de nuestro río? Salmo 23 dice que somos su copa, siempre va a estar. La palabra justa es rebalsando, rebalsando. Adereza mesa delante de nuestros angustiadores, unge nuestra cabeza, nuestra copa está rebalsando. Ese río de agua cristalina, fresca, de sanidad, de ayuda, de ánimo. Cuando lo llama a alguien que está con un problema, decir, no, sí, no, qué malo, la verdad que te va a morir. No hay, tenemos el ADN de ese río, tenemos el ADN de vida, el ADN de cristal. No es que nosotros no somos, y gracias a Dios por los coaching o por aquellos que motivan, su trabajo, todo, pero nosotros no somos coaching. Nosotros tenemos un corazón que emana un río de agua viva. Emana. No somos positivistas, tenemos Cristo y sabemos lo que Él puede hacer. Y el último, a ver, sí, el último es el más importante, por lo menos para mí. Todos los demás son muy importantes, muy, muy, muy importantes, pero este es más que importante. Hebreos 4:16 dice, vamos a decirlo juntos, ¿qué le parece? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y este es el importante, porque si no, no estaríamos acá. Y los que están acá, que no lo conocen, pueden entrar en una nueva etapa. Es el trono de la gracia. No sé si a usted le pasó, y yo lo he contado otras veces, pero siempre, y si lo escuchó, ponga cara como que, mira vos. Siempre me impactó cómo el enemigo le hace el juego en la cruz a Dios. Porque como decimos siempre, la cruz no fue el plan B. La cruz fue el plan A. La cruz es el plan perfecto. Solamente a Dios se le puede ocurrir la cruz. Y yo pensaba, digo, ¿cómo esas cosas que uno lo deja en un estante cuando entran las cosas de Dios? Porque usted ve que el enemigo es como acompaña a Jesús a la cruz. Y se goza y se alegra cuando llega a la cruz. Hay una canción de Ron Quinoli que dice, ¿no?, que el infierno se pone de fiesta cuando Jesucristo es crucificado. Se me pone la piel de gallina. Porque lo que no se imagina es que Él resucita. Y a partir de ahí abre una puerta para el trono de gracia que el enemigo no conocía. El enemigo cayó y fue condenado. No conoció el trono de gracia. Nosotros tenemos el trono de gracia. Podemos ir a ese trono de gracia y presentar el sacrificio de Jesucristo que satisface todos los anteriores tronos. El de justicia. Ya no el trono blanco de justicia, sino otro trono en el cual va a dar conforme a nuestras obras. Pero el trono de gracia es el trono que nosotros disfrutamos. Y acá dice confiadamente. Y también es, en todo esto, es muy difícil, no sé para usted, pero para mí, es muy difícil encajar todas las piezas del Antiguo y el Nuevo Testamento, la revelación que tiene Pablo con lo que pasa en el Antiguo y con todos los pasajes. Fíjese que la mayoría de los pasajes son del Antiguo. El trono de gracia habla en el Nuevo Testamento.
Y encajar todo eso y que esté dentro nuestro se hace difícil, pero es una realidad. Y en esa realidad dice, confiadamente podemos ir delante de ese trono que estaría en nosotros. Y la palabra confiadamente tiene, veo cómo es en el griego, tiene bastantes acepciones. Y es muy interesante porque seguro confianza es con certeza, con paz, pero también tiene que ver con violencia, con denuedo. Tiene que ver con públicamente, tiene que ver con franqueza. Todo eso tiene que ver. Nosotros podemos ir confiadamente, aún en forma con denuedo. Veo que hay personas que oran con denuedo. Dice, ay, no es necesario gritar cuando uno ora. Sí, hay que ver cómo le pisan el callo a cada uno. Porque ya hay veces que oro, Señor bendice los alimentos, y hay otras veces que oro de otra forma. Oro con denuedo. ¿Por qué? Porque puedo entrar confiadamente delante de Él. Públicamente. No entro de noche a ese trono sin que nadie sepa, como hizo Nicodemo. No, yo entro confiadamente y públicamente, abiertamente. Ni Él se avergüenza, ni yo me avergüenzo de poder entrar. Ahora, que podamos entrar y que tengamos ese acceso francamente, a cara descubierta. Veo capaz que uno se encuentra con alguien, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuando uno va, Señor, ayúdame, no doy más. Dice, che, no hay que ser careta. Guarda, tampoco hay que ser irresponsable. Porque según el lugar que cada uno nos va poniendo en nuestra vida, tenemos ciertas responsabilidades. Cuando usted tiene un problema grande en el trabajo y usted tiene los chicos chiquitos, viene el chico, papá, ¿pasa algo? No, quédate tranquilo. Ay, qué hipócrita. No, mira, el gerente se levantó contra mí, no me quieren pagar más, me van a echar y... No. Según a quién se dirige usted, habla diferente. Cuando uno habla con Jesús, con el Señor directamente, habla francamente. Con certeza que puede entrar, como entran los hijos. Vio en la pieza no entra nadie, menos los hijos, y más cuando son chiquitos entran como la federal entra. Con denuedo entra. Ahora, todo esto no quita que lo otro también existe. Que es ese Dios de justicia, ese Dios de majestad, ese Dios que vio Isaías, no cambió, no sé cómo explicarlo. Que nosotros tengamos esa confianza con ese Dios tremendo, con ese Dios que es nuestro papá, que como venía el otro día en la clase de Efesios, que vaya de paso, fue una bendición, que nos dio luz y entendemos un montón de cosas y todo bárbaro, no quita que el otro también está, en los 6 pasos anteriores también está. Hay que entenderlos, porque quizás lo aguamos y vivimos de la forma donde Él no está en el trono. Hace muchos años, ¿cómo ando la hora? Bien. Hace muchos años había un movimiento que me parece que era Cruzada Estudiantil para Cristo, algo así me parece que se llamaba, gracias. Y sacó un folleto que fue muy famoso, que no estaría mal quizás ayornarlo en este tiempo, que se llamaba Las 4 leyes espirituales. ¿Alguien se acuerda? Dios ama al hombre, el pecado lo separa de Dios, Jesús es la provisión para que se pueda arrimar nuevo y tiene que recibir al Señor. Más o menos era esas las 4 leyes. Y había un dibujo que a mí me quedó marcado, mire, hace más de 30 años. Cuando a mí me dieron el folleto, las 4 leyes, siempre me quise acordar los pasajes, todo durito lo mío, pero intentaba. Pero hubo una imagen, por eso quizás trato de traer algo, porque veo que a veces dicen, una imagen pega más que 1000 palabras. Que se decía así. A ver si se ve, ahora tenemos televisión más grande, lo van a tener que hacer más grande todavía. Había 2 imágenes, esto lo conseguí exactamente igual. En una
Hay una sillita, ¿se ve bien? Sí. Me lo dice a mí entonces. Y está sentado el yo, dice el yo, ficticio, finito en el trono, Cristo fuera de la vida, intereses controlados por el yo, de lo cual resultan discordia y frustración. Y ahí ese dibujito no me lo olvido más. La cruz afuera del redondelito, todo eso puntito, todo desarmado para cualquier lado, y el yo sentado. Y la otra dice, Cristo sobre el trono de la vida, y yo autodestronado, intereses bajo el control de Dios infinito, cuyo resultado es estar en armonía con el plan de Dios. Y ahí es armonía. Y muchas veces en mi vida y en algunas circunstancias que veo que hay medio desorden, me viene este dibujo. Y me doy cuenta como que de alguna forma Él no está tomando el control. Él no está. Él no está sentado. Un trono hay en nuestras vidas. En cada uno de los que estamos acá hay un trono. El tema es quién está sentado. Y ahí dice el yo. Pero a veces el yo es solamente una marioneta del enemigo. Porque en Romanos 7 dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Así que está haciendo no lo que Dios quiere, sino lo que el diablo quiere. Y a veces como los folletitos, si ahí hubieran puesto a Satanás, no le agarra un folletito a nadie, le ponemos y seguiremos poniendo el yo, pero tengamos en cuenta de que en esta dicotomía el enemigo está en el medio. Y tenemos que estar muy atentos conforme en nuestra vida quién está sentado en el trono. Dos cosas, una alerta y una buena nueva. No digo más mala noticia, una nueva. Me venía, porque ¿cómo puede ser que Él no esté sentado? ¿Cómo puede ser que Él no esté gobernando nuestra vida? Porque algunos hace más de 30 años que estamos y en nuestra vida ya tendría que ser, qué sé yo, seríamos Pablo caminando y algunos, un par de materias nos faltan. Y me venía esto. Quizás a usted le ha pasado, a mí me pasa mucho por el tema del trabajo, cuando alguien está haciendo algo y usted lo ve y a usted le parece que lo podría hacer mejor, porque usted tiene más experiencia, porque hace más años, porque lo que se le dé la gana, usted deja que trabaje un ratito hasta que le dice, bueno, déjame a mí un poquitito, correte que lo hago yo, entonces pum, pum, y usted se sienta, piqui, 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 hace lo que sea. En el caso mío hace piqui, piqui, piqui. En otro hará así, no sé, lo que hará. Pero correte un poquito. Correte un poquito. Y yo creo que muchas veces, sabiendo, el Señor está trabajando, está haciendo algo en una vida, en algo que nosotros hemos puesto en oración, lo que sea, está tardando, lo está haciendo de la forma que a nosotros no nos causa mucha gracia, decimos, bueno, correte un poquito. Correte un poquito. Y queremos agarrar la cosa. Así le pasó a Abraham. Y bueno, y es el día de hoy que todavía lo están pagando por decirle al Señor que se corra un poquito, porque, bueno, mejor dicho, se lo dijo Sara, pero que el Señor nos dé del Espíritu para no andar diciéndole, correte un poquito. Correte un poquito. Y usted me entiende. Y usted me entiende. Cuando las cosas no se hacen como me parece, no voy a vivir como lo que siento, como lo que veo, como lo que sea. Es correte un poquito. Y vamos a hacer las cosas como a mí me parece o como todos los demás me dicen que las tengo que hacer. Pero hay una buena noticia, muy buena noticia y una garantía. Y está en el libro este que estamos viendo, es como para patrocinar el Instituto Bíblico. En el libro de Efesios 2, 6, 7 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, en otra versión dice, nos levantó de los muertos, directamente así. Y nos hizo, diga conmigo, sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza, diga conmigo, de su gracia, de su trono de gracia. Porque su bondad, que por
su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y esta es una garantía. Es una garantía. Si hay una inclinación en nuestro corazón para que el Señor esté sentado en el trono, para que su Espíritu Santo, la promesa, que ya no está alrededor nuestro, sobre nosotros, sino en nosotros, su reino en nosotros, por más torpe que seamos, esta palabra se va a cumplir. El tema es que seamos torpes y no intencionales. Porque la palabra dice, en este camino, por más torpe que fuere, no se perderá. Y los que saben un poco de derecho, saben que la intencionalidad en las personas determina una pena u otra pena. Entonces acá habla de torpeza, no habla de intención. Entonces si nosotros, nuestro anhelo es que Él esté en el trono de nuestro corazón, que Él gobierne nuestra vida, quedémonos tranquilos que esta palabra es verdad y es real. No peleemos con Él. Así que ahora vamos a orar para que si alguno de nosotros hay alguna cosa en alguna cosa lo dejamos trabajar, pero en alguna cosa correte que yo me encargo, porque la tengo más clara, que podamos, la palabra es rendirnos a Él y que Él tome el trono. El rendirse, vio como nosotros más en el Evangelio, el rendirse es muy poético. Nos rendimos a ti y que rendirse, y está muy bueno. Ahora, si hay algo que no es poético, es la rendición. En una guerra, en lo que sea, en una pelea con su esposa, lo que sea, rendirse no es nada poético. Es bajar, es rendirse. Así que vamos a orar para que lo que tenemos que entregar, lo entreguemos. Toda soberbia, todo lo que sea que se levante en nuestras vidas, la entreguemos. Pero antes, yo quiero orar por aquellos que saben que no está Jesucristo en su corazón. Los que están en la red o los que están en este lugar, que están escuchando, pero saben que Jesús no entró en sus vidas. Como dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo, el que me abre, cenaré con él, sí, bárbaro, se sentará en la mesa, pero también se tiene que sentar en el trono. No vino a comer y se va. Son esos que vienen a comer y se quedan. Y en el trono. Así que yo antes que oremos como iglesia para que sea un tiempo que empecemos a caminar en libertad, sin cadenas y con un trono donde Cristo reina. Pero primero quiero orar por aquellos que no lo conocen y que el Señor los trajo. Porque los que tenemos hijos sabemos lo que nos importan nuestros hijos. Y por eso el Señor envió a Jesucristo. Y ese es el propósito de la iglesia esencial, que vayamos creciendo, que el trono esté sentado y que empecemos a obedecer y llevemos el Evangelio a quien no lo conoce. Es sencillo. Así que yo los voy a pedir ahí donde están, que cierren sus ojos y vamos a orar, porque el trono es un lugar ruidoso. Hay alabanza, hay adoración, hay clamor, hay oración. El trono no es silencioso, el trono es un lugar donde hay un ida y vuelta. Y si hoy estás acá por primera vez, o la segunda, o la tercera, o cuanto sea, pero Jesucristo no está en tu corazón, hoy quiero darte la oportunidad. Él te está llamando, Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere vivir en tu vida, quiere ordenar tu vida. Que todo lo que se te fue de las manos, ahora lo maneje Él. Y que públicamente puedas manifestar que querés recibirlo. Así que ahí donde estás, ¿dónde estás? Como una señal, levanta tu mano para decir, Señor, yo quiero recibirte, yo quiero aceptarte, yo quiero que estés en mi corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si alguno en las redes, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo y te acepto en mi corazón.
quiero que te sientes en el trono, que manejes mi vida, que verdaderamente no sea yo, sino que seas vos. Aún en todo lo que a mí me parecía que ya lo sabía, Señor, yo te pido perdón y te pido que empieces a manejar mi vida. Perdóname, límpiame, lávame, dame una nueva oportunidad. Yo te lo ruego, te lo ruego. Anota mi nombre en el libro de la vida para estar una eternidad, porque de eso estamos hablando. Séllame con tu espíritu para poder ser guiado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú ves cada uno acá en la red. Señor, yo te ruego que sea invadido por tu Espíritu Santo. La certeza de que querés gobernar su vida. No para ser un amo malo o que lo tortura, al contrario, para sacarlo a libertad, para sacarlo a vida eterna. Gracias, Señor, gracias. Proclamamos un día de sanidad, de bendición. Señor, yo te ruego por la iglesia. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Si muchas veces te dije, correte, déjame a mí. Señor, yo te pido perdón. Te pido que me guíes, que me ayudes como lo has hecho hasta ahora. Señor, cada uno de los que están acá. Señor, cada uno de los que están acá son potencias caminando. Yo lo sé, yo lo veo. Dale la guía, extiéndelos. Que puedan escucharte más a vos que al enemigo. Yo te lo ruego, Señor, te lo ruego. Afianza el llamado de cada uno de los que están acá, sean jóvenes o sean mayores, que empiecen a brillar, que empiecen a mostrar tu trono de gloria, de justicia, de verdad, de amor, de gracia, de alabanza, de vida eterna. Me vuelvo contra toda oposición que se levante contra la iglesia, las familias. Sean como humo, porque tú eres majestuoso, eres un Dios grande, lo que proclamamos hoy. No sé cuáles serán los otros dioses, pero mi Dios es grande. Fluye, Espíritu Santo, fluye, 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 fluye.